Autogestión del estrés. ¿Por qué autogestión y por qué hablar de estrés? Probablemente son otros los que tienen que hacer que vivamos de una manera más relajada, tranquila, serena y productiva en la organización, en la empresa, o somos cada uno de nosotros. En este sentido vamos a ver que ambos casos son importantes, pero especialmente la autogestión, depende en gran medida de uno mismo. Y en segundo lugar del estrés, ¿esto es moda o es necesidad? Vamos a ver una serie de datos, de indicadores, de consecuencias y de síntomas que hacen que no sea ninguna moda y si lo es, por desgracia, hay que prevenirla y hay que atajarla, por una cuestión de salud mental, de salud física y sobre todo de productividad laboral, que no es menos importante a nivel social. Hay una serie de datos que a mí me gustaría plantearles para que vean la dimensión de lo que estamos hablando. Entre el 60 y el 80% de las consultas a médicos en el mundo occidental en el que nos encontramos están relacionadas con el estrés, sean dolores de espalda, sea ansiedad, sea depresión o sea puro estrés. En los últimos 10 años se ha duplicado el consumo de antidepresivos en el mundo occidentalizado. Una de cada 3 personas padece insomnio, el principal y primer síntoma que vamos a ver refleja que algo no va bien. En el año 2020 la depresión será, si no lo evitamos, la enfermedad más frecuente en Occidente. Y por último decir que en términos de mortandad el estrés es un factor de riesgo ya más grave que el tema del tabaco. Nos encontramos por tanto ante una situación pandémica, me atrevería a decir, que en el mundo organizativo afortunadamente ya se empieza a hablar de cara y abiertamente de ella y que, como vamos a ver, tanto a nivel individual como organizativo merece la pena prevenir y por supuesto gestionar. ¿Qué entendemos por estrés? El estrés en sí mismo es una respuesta, es una reacción ante una situación que demanda de nosotros más de lo normal. Una situación típica de estrés es cuando nos sentimos perseguidos y tenemos que empezar a correr para evitar ese peligro. Una situación de estrés, en términos profesionales, es el final de un proyecto que requiere dedicarle más atención, más tiempo, más energía de lo normal a ese final de proyecto. Una situación de estrés es una situación donde tengo un problema interpersonal y de alguna manera, bueno, pues me está consumiendo más energía, tiempo y preocupación de lo normal. Un estrés es un dolor que tengo en mi cuerpo, es una duda o es una decisión importante que tengo que tomar y que no tengo de una manera clara y decidida. En cualquier caso, esta respuesta ante una situación de alguna manera no tiene por qué ser negativa. El problema de la respuesta de estrés es que se mantenga en el tiempo. Cualquier situación de estrés lo que hace es que nos desgasta, lo que hace es, imaginemos que somos como una batería, como una pila y nos va descargando. Aquí hay dos factores importantes. Cuando llega esta situación, ¿cuál es el nivel de recarga energética que tenemos? ¿Vamos ya con la batería medio desgastada o va muy llena? Y en segundo lugar, ¿cuánto tiempo dura y qué intensidad tiene para nosotros esa situación de desgaste? Porque esto va a delimitar que lo que a corto plazo no tiene por qué ser un problema, lo empiece a ser a medio y largo plazo. Por lo tanto, la respuesta de estrés, el problema es que nos puede llegar a desgastarnos física y mentalmente, podemos llegar a estar literalmente fatigados, aunque a corto plazo en sí no tiene por qué ser preocupante. Otro matiz importante de la respuesta de estrés es que no es universal, en el sentido de que la misma situación haya personas que les estresa y a otras que no. Incluso la misma situación a cada uno de nosotros el año pasado nos podía estresar y este año no, y el año que viene nos podrá estresar. Depende de la situación y del umbral de resistencia que tengamos en cada momento. Por lo tanto, cada uno tiene que conocer cuál es ese umbral de resistencia a partir del cual esa respuesta, esa sobreactivación que tiene ante una situación estresante empieza a ser algo negativo. De hecho, ha habido autores, y los más clásicos son Yerkes y Dodson, que hablaron de dos tipos de estrés. Un estrés, de alguna manera, planteaban que era hasta positivo, o por lo menos no era negativo, y es una situación de sobredemanda de actividad donde de alguna manera lo que hacemos es agudizar el ingenio, es optimizar nuestra gestión del tiempo y donde llegamos a ser más productivos haciendo varias tareas que una sola. Y esto lo habremos vivido todos. En ocasiones podemos recordar cuando estábamos estudiando y sacándonos el carnet de conducir y además estábamos dando clase particular a alguien y de alguna manera eran muchas las actividades, sin embargo nos encontrábamos bien y nos encontrábamos productivos y resolutivos. El tema está en que en ocasiones el exceso de tareas o de no tareas o de una única tarea para nosotros muy fuerte llegue a provocar en nosotros un descenso de la productividad. Es como una curva en forma de campana de Gauss
y lo que estamos viendo es que ante un exceso de demanda de atención de la realidad en la que nos encontramos, nuestro desempeño empieza a disminuir. Ese es el umbral de resistencia a estrés que cada uno de nosotros tenemos en un momento dado y que cada uno tiene que conocer. Por lo tanto, el estrés es un fenómeno que de alguna manera es muy individual y que es subjetivo, porque el estrés no está ahí fuera. La misma situación, hay a gente que le provoca iniciativa, que le provoca ganas de actuar y que le provoca de alguna manera ser muy eficiente, y esa misma situación hay otros que les bloquea o que les paraliza o que les deprime. Por lo tanto, el estrés es más interno que externo. ¿Cómo sabemos que estamos llegando a ese umbral de resistencia al estrés que tengamos en un momento dado? Pues básicamente es el cuerpo quien nos avisa. Cada uno de nosotros tiene que aprender a reconocer cuáles son sus síntomas, cuáles son sus señales de alarma de que hay algo que no va bien, de que la situación nos está sobrepasando, que nuestra capacidad de respuesta se ve mermada o limitada ante la estimulación que nos provoca el entorno externo o el entorno interno, porque en ocasiones me estreso porque tengo dolores y no sé de dónde vienen y empiezo a pensar en ello, y además con pensamientos negativos, y la fuente de estrés puede ser de mi propio cuerpo, no externa necesariamente.